Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos en la estación más prolongada del año cristiano, que es prácticamente todo lo que resta hasta noviembre de este 2024. Y cuando nosotros consideramos precisamente la estación de la Trinidad, casi siempre la observación de nuestra iglesia, nuestra tradición nos lleva a considerar aspectos también que van quizás más allá de lo eventual, más allá de lo bíblicamente histórico, y a considerar también nuestra doctrina. Y bueno, esto lo hace nuestra tradición a sabiendas de que nuestra doctrina no es otra cosa, sino la explicación de lo que la palabra de Dios enseña. Y es bueno entonces que de vez en cuando, a partir del texto bíblico que es el centro de nuestra vida como cristianos, analicemos aspectos interesantes de la enseñanza y del conocimiento que nuestro Dios ha revelado de sí mismo para nosotros. Y una cosa que me parece interesante en el calendario que vamos a llevar es que nos marca un aspecto interesante sobre la voluntad de Dios hacia nosotros, que si bien vamos a decir no hay un versículo en el que específicamente podríamos decir o desglosar completamente la voluntad de Dios hacia nosotros, sí hay infinidad de versículos en donde la vemos clarísima. No nada más, por ejemplo, en las narrativas de los evangelios sobre la muerte y resurrección de Jesús, que esa es la voluntad de Dios para nosotros, ¿verdad? Como dice la misma escritura, sino también, por ejemplo, en los mandamientos, en donde vemos la explícita voluntad de Dios, en los 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Pero también, hermanos, lo que interesa a nosotros en esta mañana es el propósito que tiene la voluntad de Dios para nosotros. Y esto es algo interesante, hermanos, a considerar, porque también tiene mucho que ver con el carácter de nuestro Dios, con la naturaleza que distingue a nuestro Dios de cualquier otro, y no nada más de cualquier otro Dios, sino yo diría incluso más eh, enfáticamente de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Pues porque la voluntad de Dios, cuando expresada en su ley, la voluntad de Dios expresada en su mandamiento, hermanos, nunca es porque sí. Nunca es porque el Señor habla y es porque Él dice y se acabó. Hermanos, de hecho es la postura eh, humana, la postura secular sobre lo que hay, sobre lo que nos rodea. Nuestro universo está porque está y punto. O sea, está. No hay ningún propósito, no hay ningún objetivo, no hay eh, ninguna meta a alcanzar. Simplemente nuestro universo funciona, es una máquina que está trabajando, pero no va hacia ningún lado. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros pensamos en la voluntad de Dios, especialmente cuando la malaplicamos, como lo que vamos a ver en el versículo de hoy, queremos igualar a la ley de Dios como si fuera cualquier ley humana o como si fuera este, como si fuera cualquier cosa de manufactura humana, hermanos. ¿Y a qué me refiero con esto?
Pues es que a veces pensamos que nuestro Dios dice cosas nada más por decirlas y ya, porque así es y yo digo y se acabó. Muy a la mamá mexicana de hace algunos años, ¿no? Porque yo soy mamá y yo digo, o como dirían los papás, ¿no? Porque soy tu padre. Pues hermanos, eso evidentemente es hasta cierto punto válido mientras el que lo dice sea más fuerte que al que le dice, pero esa no es la naturaleza y ese no es el corazón de nuestro Dios. Nuestro Dios dice cosas con un propósito y con una intención muy interesante. ¿Por qué, hermanos? Pues porque incluso la voluntad santa y perfecta y pura, como dice San Pablo en Romanos, de nuestro Dios, aunque es eso, emana de su propio amor hacia nosotros. Y hermanos, lo que Dios dice, lo dice por amor. Y esto es una cosa interesante que hay que conservar en nuestra mente. Cuando nuestro Dios ordena algo es por amor. Cuando nuestro Dios establece algo es por amor a nosotros. Y de hecho esto es muy interesante, hermanos, y muy profundo del carácter de nuestro Dios. Siempre que nuestro Dios hace algo fuera de sí mismo, es por amor. De manera, hermanos, que muy fantasiosamente se oirá o muy romántico se escuchará, pero por ejemplo, ahora que hablaba del universo, la razón por la que nuestro universo existe es por amor a nosotros. Muy simple y muy sencillo. Y ustedes ya dirán y ustedes escogerán cuál prefieren, que el universo no tenga ninguna razón de ser y en consecuencia tu vida tampoco, o decir lo que enseña la palabra, que el universo fue hecho por amor a nosotros, en este caso en particular por amor a ti. El Señor entonces todo lo que dice y todo lo que hace lo hace por una razón, por un propósito y ese propósito es de amor a nosotros. Y hermanos, ¿a qué tiene que ver esto con lo que estamos leyendo? Pues de hecho es la misma idea desde el versículo 23 del capítulo 2 de San Marcos, junto con lo que nuestro pasaje de hoy en San Marcos 3 del 1 al 6. Y es que, hermanos, aquí el mandamiento, vamos a decir, de lo que estamos hablando es el mandamiento, quizás el segundo más importante después del número 1, que es guardar el sabbat. ¿Sí? De hecho, leímos la referencia de Deuteronomio 5, ¿no? Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, como citando Éxodo 20, más el séptimo día es Shabbat al Señor tu Dios. ¿Sí? Ese es el mandamiento. El Señor dice, vas a trabajar 6 días, pero no el Shabbat. Se me hizo muy interesante ver a propósito y entre paréntesis que había un pastor que trabaja en Israel, en su iglesia en Israel, refirió lo que estaban preparando para el siguiente oficio, como nosotros hoy en la mañana. Lo interesante es que lo publicó el viernes para el sábado. Y luego hubo varios que comentaron y dijeron, ¿por qué el sábado? Porque el día del Señor es el domingo, etcétera, etcétera. Y él dice, no, lo hacemos y la razón por la que es el sábado es porque en Israel el domingo es un día común y corriente, es como si fuera un miércoles aquí y la gente tiene que ir a trabajar. ¿Qué es lo que hacemos? Y esto se me hizo muy interesante, hermanos, a propósito de esa explicación que dio el pastor. Ellos están viviendo de verdad el sabbat como debe ser. Porque, hermanos, si nos vamos a dar cuenta nosotros de una cosa, la razón por la que nosotros no celebramos el sábado y no consagramos el sábado como tal, es la misma razón por la que ellos pueden tener sus cultos el sábado, el jueves, el domingo o cuando ellos quieran. ¿Por qué, hermanos? Pues porque el propósito del oficio en el domingo no es para tener oficio el domingo, sino porque el domingo es un día que se presta para tener oficio al Señor. Y vamos a verlo desde esa perspectiva, porque esto dicen las sectas. ¿Qué diría una secta, hermanos? Lo mismo que dicen los fariseos en el pasaje de hoy. Es que hay que celebrar el sábado, porque el sábado es el día que el Señor preparó para ser guardado. O también muchos otros cristianos que dicen es que tiene que ser el domingo porque el domingo resucitó Jesús
Y por eso el domingo nos tenemos que reunir. Y hermanos, ya cuando empezamos desde ahí ya estamos mal. ¿Por qué, hermanos? Pues porque como en esa iglesia en Israel que se reúnen el sábado, porque el domingo es un día corriente, que la gente tiene que ir a trabajar, nosotros nos reunimos en domingo, hermanos, pues porque es el día que resucitó Jesús, pero no porque tenemos que reunirnos el domingo, que es un asunto completamente distinto. Si nosotros, hermanos, quisiéramos tener nuestro oficio mayor el martes, sin ningún problema. Si quisiéramos tener nuestro oficio en la noche o a lo que sea y no el domingo en la mañana, sin ningún problema. Porque hermanos, nosotros entendemos que detrás del oficio el domingo en la mañana no está el domingo en la mañana en sí, no es cumplir con la tradición, sino que es un momento que nosotros apartamos para el Señor porque es un momento especial y en nuestro calendario sirve para ser bendecidos por el Señor. Y hermanos, es que cuando nosotros analizamos la historia del hombre de la mano seca, era un hombre que estaba enfermo por cualquier razón que haya tenido, ¿no? Y está enfermo, está en la sinagoga y nadie lo ayuda. Y coincide, vaya, de las coincidencias en las que caía el Señor, ¿verdad? Coincide que el Señor entra en el día, en el sábado, en donde no se debía hacer nada, nada de nada, como dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat para el Señor, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni el hijo de tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el e hizo Sabbat en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el Sabbat y lo santificó. Hasta me lo sé de memoria, hermanos. Pero ellos se lo sabían mejor, les aseguro. ¿Cuál es el punto? Que había una persona en necesidad, pero como la ley dice que no hagas nada, pues que se muera o que se aguante a mañana, porque hay que guardar el Sabbat. Es que hay una situación difícil en mi familia, no. Es que hoy no, porque hoy es. Y hermanos, ¿cuál es el problema de tener ese tipo de actitud cristiana? Que te vuelves idólatra del mandamiento y no del Señor del mandamiento. Hermanos, qué criaturas tan increíbles somos nosotros, ¿no? Que hacemos ídolos del mandamiento y no adoramos al Dios del mandamiento. Hermanos, ¿se dan cuenta que esta iglesia que les comento en Israel está siendo bendecida por el Señor, independientemente si se reúnen el sábado o el domingo? Y mi pregunta sería, ¿ustedes creen que el Señor se ofende porque una iglesia cristiana se reúne en sábado y no en domingo? ¿Sabes quiénes se ofenden? Los cristianos. ¿Qué dicen? Que debe ser el domingo en la mañana. Igualito, hermanos, que los adventistas, los del séptimo día, se ofenden de que la mayoría de los cristianos nos reunimos el domingo. Y hermanos, fíjense bien, esto es bien interesante. ¿A quién le importa qué día te reúnes? ¿Se fijan? Porque, hermanos, la pregunta es, ¿a qué vienes? Me da mucha risa que cuando yo salgo del trabajo, yo trabajo a las 7 y salgo a las 8 y me regreso aquí a mi casa. Y como voy subiendo como al 5 para las 8, veo corriendo a las señoras de mantenimiento y a los trabajadores de la universidad porque tienen que poner su pulgar, tienen que checar como le dicen, ¿no? Y ahí vienen, corre y corre y corre hasta como está en pendiente, vienen ahí así como deteniéndose para no caerse porque tienen que firmar. ¿Por qué, hermanos? Pues porque si no firman o si no ponen el pulgar, pues no les pagan. Mi pregunta con ustedes es, si ya no vienen el domingo, el Señor ya no les va a dar de su misericordia. Si nos reunimos el sábado o el martes porque, pues no sé, quisimos reunirnos el martes y ya no el domingo, el Señor va a retener su misericordia de nosotros. ¿Saben quiénes sí hacen eso? Los hombres.
Porque si tú no actúas o si tú no vives como yo digo que debes vivir, yo sí te corto el sueldo, yo sí te reduzco el trato, yo sí te trato diferente. Porque aunque yo como ser humano, hermanos, no alcance a vivir según el mandamiento correcto de Dios, tú sí debes vivir según mi mandamiento. Pero hermano, nuestro Dios no es así. Y vean qué interesante aquí lo que hace el Señor Jesús. Y les pregunta, vean, porque ellos están ahí como esperando a ver qué hace. Vamos a ver si Jesús rompe el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo o rompe el mandamiento de guardarás el sábado. Vamos a ver cómo le hace Jesús. ¿Se fijan que están haciendo eso con el Señor? A ver cuál de los dos mandamientos rompe y deja que el enfermo sufra. Y Jesús lo levanta al enfermo y lo pone en medio y le dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? ¿Y cómo se quedan ellos? Y eran expertos en la ley, ¿eh? Hermanos, vean la reacción del Señor. Dice que el Señor mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, sanó al enfermo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros como seres humanos no somos capaces de ver el propósito de Dios detrás de su voluntad. Nosotros como seres humanos, nuestra cabezota nada más llega al mandamiento y ahí se quedó. ¿Y saben, entre otras cosas, por qué, hermanos? Porque asumiendo que fuéramos perfectísimas personas, a lo máximo que llegamos, a lo máximo que llegamos es a cumplir la letra del mandamiento, pero no el propósito del mandamiento. Y eso es una cosa muy triste. Hoy, hermanos, bueno, hoy no, ayer, todo el Estado de Israel, les aseguro, cumpliendo el Sabbat. Tienen ahí sus reglas, el 90% inventadas en sus tonterías, pero todo Israel guardando el Sabbat. Yo llegué un viernes a Israel y todo muerto, de verdad, muerto. Los únicos que están en taxis, negocios y bla, bla, bla son los musulmanes. Todo muerto en el Sabbat. Y sin lugar a dudas, hermanos, podríamos decir que sus labios honran el Sabbat, honran al Señor. Pero ¿qué dice el Señor en el Antiguo Testamento? Pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, ¿cuál es el propósito del Sabbat del Señor en nuestra vida? ¿Cuál es el propósito, hermanos, del mandamiento para nosotros como hijos suyos? Vean lo que dice, hasta Deuteronomio 5 lo dice, hermanos, esto no es invento cristiano. Acuérdate que fuiste, fíjense, dice más bien, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. ¿Se fijan, hermanos, que el Señor nos está diciendo porque yo digo y así es? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? ¿Por qué hay que guardar nuestro Dios? Sí, Jesús, nuestro Dios para guardar el Sabbat, hermanos, para que aprendas a descansar y para que logres descansar. ¿Qué no te acuerdas que fuiste 400 años esclavo en Egipto, siervo en Egipto, perdón, y el Señor te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo? Hermanos, el Señor no nos manda a guardar el sábado porque le gustó el sábado y ya, o porque ese día nada más fue porque casualmente terminó de establecer los fundamentos de nuestro universo. ¿Ustedes creen que el Señor se cansó de verdad después de crear en 6 días los cielos y la tierra y necesitaba un día de vacaciones? ¿Ustedes creen, hermanos, que por eso lo hizo así? Hermanos, el Señor desde el momento en que se dispuso a crear el universo, Él preparó en su proyecto creativo dejar un día de reposo para establecer el ejemplo y que nosotros pudiéramos seguirlo a partir de su mandamiento.
Hermanos, el Señor descansó de toda su obra para que nosotros aprendiéramos a descansar también. No porque estuviera cansado, hermanos. No nada más para inventarse un mandamiento de más. No nada más para rellenar los 10 mandamientos con 10. Lo hizo por nosotros, hermanos. Lo hizo para nuestro reposo, para nuestro descanso. Pero cuántas veces, hermanos, si estoy hablando ahorita del Sabbat, que es el mandamiento del ejemplo que sucede en la Escritura, ¿no? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros utilizamos la ley de Dios no para la bendición, no para el reposo de aquel para quien el Señor la escribió, sino nada más para destruir? ¿Cuántas veces, hermanos, no utilizamos el mandamiento del Señor, escudriñen las Escrituras, para apuntar a la persona y decirle, ¿ves cómo no lees la palabra de Dios? ¿Cuál era el propósito, hermanos, detrás de que Jesús nos mandara a escudriñar las Escrituras? ¿Cumplir con su ley? ¿Ver si lo hacíamos o no? ¿O que fuéramos fortalecidos y enriquecidos por ella? Y hermanos, cuando nosotros como cristianos analizamos la voluntad de Dios para nuestra vida, qué interesante es darnos cuenta de esto. Pues sí, es un mandamiento y ahí está escrito, pero no está escrito nada más para que lo obedezcas y seas obediente como tú quieres que el mundo sea obediente contigo. El propósito del mandamiento siempre es, hermanos, nuestra bendición, nuestro consuelo. Y hermanos, así como el Señor muy conscientemente, se los garantizo, así como el Señor conscientemente hizo los cielos y la tierra en 6 días para que descansáramos el séptimo, así el Señor ha dicho cada uno de sus mandamientos, hermanos, para de alguna forma lograr que nosotros haya bendición en nuestra vida. Hermanos, de tal manera que qué hermosos son los salmos cuando dicen que se deleitan en la ley del Señor y en su palabra meditan de día y de noche, ¿no? Hermanos, cuando nosotros entendemos el propósito del mandamiento, nos damos cuenta del deleite que es a nuestra vida, ¿no? Nos damos cuenta de la bendición que es para nosotros saber que el mandamiento del Señor tiene una razón y esa razón es nuestra bendición por amor a nosotros. Gracias, Señor, te damos porque tu mandamiento, porque tu ley, Señor, es bueno, santo y justo. Gracias, Señor, te damos porque tú creaste el universo, Señor, porque tú decretaste tus mandamientos, Señor, con un propósito eterno, con un propósito de amor, Señor, que era nuestra bienaventuranza. Gracias te damos, Padre, porque en Jesús no nada más se cumplieron cada uno de los mandamientos que nosotros no podíamos cumplir, Señor, sino porque en su palabra y en su ministerio aprendimos, Señor, a comprender y a dimensionar la bendición que venía a través de ellos. Ayúdanos, Padre, a vivir en tus leyes, no por el afán o la necedad de cumplirlas, Señor, sino persiguiendo la bendición que tú has provisto para nosotros a través de ella. Señor, ayúdanos a no ser como los fariseos. Ayúdanos, Señor, a no vivir según la ley, sino a vivir en la libertad del Evangelio, Señor, de ese propósito de salvación eterna que tú diste en tu palabra, Señor. Por esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.